Los hijos e hijas de la clase trabajadora tienen 4 veces más de oportunidades de repetir que los hijos de las clases altas. Mientras tanto, vemos como la educación cada vez más está más segregada y privatizada. Hoy vendremos a hablar de esto con Javier Pacheco, secretario general de Cataluña, de Comisiones Obreras de Cataluña, y con Lucía Liagas, coordinadora nacional de Acció Jove. Muchas gracias por venir. Y bueno, hoy hablaremos sobre esta cuestión tan importante como es la educación y también el tema de qué relación tiene con la meritocracia, si el ascensor social está roto o no. Y yo quería empezar pues comentando ese dato, ¿no? Que otro, por ejemplo, que si tu madre tiene un título superior, tienes 3,8% más de probabilidades de dejar los estudios, mientras que si tus padres han ido a la universidad, lo más normal es que tú vayas a la universidad. ¿Creéis que el ascensor social se ha roto, que la meritocracia existe y que los hijos e hijas de la clase trabajadora tienen las mismas oportunidades de llegar a la universidad que el resto? Lucía. Bueno, pues empiezo yo. Primero de todo, también muchas gracias por contar con nosotros para hablar de educación justamente en la Universidad Autónoma, donde hoy estamos abriendo el local sindical de comisiones obreras de la sección sindical. Y sí que quería comentar lo que yo creo que está profundamente roto, y creo que una muestra justamente de cuando las jóvenes de clase trabajadora somos la primera generación en llegar a la universidad, una cosa que nos encontramos es esa brecha de clase, de encontrarte con gente que tiene padres, abuelos universitarios, cuando tú eres, es la primera vez que entras en la universidad y te das cuenta que eso marca en el momento que en primero de carrera hay gente que ya conoce cómo funciona una beca doctoral, y otros en primero de carrera estamos acostumbrándonos a esto que es el mundo universitario. Entonces, a lo mejor no se nota tanto porque hay otros mecanismos de clase que lo esconden, pero a medida que vas avanzando ves que esta brecha se amplía. La carrera, en el máster, y ya no si hablamos de los estudios doctorales y postdoctorales, cada vez vemos que la presencia de clase trabajadora y de jóvenes trabajadores van reduciéndose. Pues está claro, ¿no? Yo pienso que hace ya bastantes años que la relación directa, primero de todo, gracias por invitarnos, y sobre todo por permitir que la primera iniciativa que se hace en la inauguración de un local, que reconocerás conmigo, Adrián, que es una brutalidad tener un local en la Universidad Autónoma, en el corazón del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, de comisiones obreras. Yo creo que eso es motivo de orgullo para el conjunto de la organización, que sea un podcast y hablando del sistema educativo, pues evidentemente he de agradecerlo, ¿no? Pero decía que hace años que yo creo que venimos viendo y conociendo la relación directa que hay entre el nivel de acceso, de derecho de acceso a la educación, con la situación de rentas disponibles a la hora que se accede al mercado de trabajo y qué tipo de trabajo se realizan cuando pasas ya a la etapa de la actividad laboral, ¿no? Y esa relación se ha ido agudizando cada vez más en los últimos años, sobre todo desde el impacto que tuvieron los recortes del periodo de austeridad, ¿no? De austericidio, en la gestión de la crisis de 2008, ¿no? Y que eso ha ido agudizando un modelo donde los incrementos de oferta educativa venían produciéndose por la falta de recursos públicos por la vía de la privatización. Podemos profundizar luego con algunos sectores, pero evidentemente es claro, es decir, que hay un riesgo involutivo, ¿no? Está habiendo una realidad involutiva en cuanto a la función de ascensor social que la democracia construía como modelo educativo a lo que estamos viviendo hasta ahora, que hay una dualización del modelo educativo cada vez más acuciante y cada vez más preocupante, ¿no? Yo creo que eso, bueno, en Madrid, que has dado datos de Madrid, pues estamos viendo probablemente el factor de lo que yo estoy explicando de manera más acuciada, ¿no? Es decir, la apuesta por la privatización y la concertación de los ratios que tiene el sistema educativo de Madrid en los últimos años con el gobierno de Ayuso puede ser el paradigma de lo que yo quería explicar, ¿no? Bueno, también comentar que hoy estamos inaugurando esta sede de Comisiones Obreras de Cataluña aquí en la Autónoma de Barcelona. Además, creo que es nuestra universidad, que los dos fuimos aquí a esta universidad. Y también yo quería empezar dando un dato, ¿no? Hablando de la universidad. Yo, de hecho, la primera gran manifestación a la que fui ya de movimiento estudiantil fue justamente una que se hizo en 2011 en Barcelona, cuando las tasas subieron en un solo curso un 77% de subida de tasas universitarias, que expulsaba a muchísima gente de clase trabajadora, porque además aquí hay una cuestión que yo lo he hablado con compañeros, por ejemplo, de Euskadi,
En Cataluña las becas no llegan a los trabajadores, llegan a aquellos que están con condiciones muy, muy mínimas, ¿no? Y de hecho, se lo contaba a mis compañeros de clase del País Vasco, que aquí en la Autónoma, en mi clase solo había dos que tenían becas. Uno que entre los dos padres cobraban 10.000 euros al año, que es pobreza absoluta, y otra que era familia numerosa, ¿no? Y que entonces adaptaba un poco más los criterios. Pero aquí no llegaban esas becas y lo que nos encontrábamos era pues, que para estudiar políticas, Cataluña tenía las tasas más altas de toda España, con tasas de 1.700 euros, 1.600 euros la carrera de tramo bajo, ¿no? Luego medicina eran prácticamente 10.000 euros estudiar medicina, bueno, más de 12.500, simplemente por estudiarla aquí en Cataluña y en comparación de precios muy, muy grandes, ¿no? Y yo creo que la universidad, además, esa falta de becas, ese aumento de las tasas y además hay una cuestión que creo que hemos abordado poco en este país, que es el plan Bolonia, cómo se aterrizó en concreto con el tema de la presencialidad, ¿no? Yo recuerdo que tenía una asignatura aquí en tercero de carrera aquí en la Autónoma que nos ponían seminarios rotativos, entonces tenía que reservar, creo que eran como 16 horas a la semana para una asignatura, porque me pedían casi todas las tardes cómo voy a trabajar, además eso era condición sine qua non para aprobar, ¿no? Se ha elitizado un poco la universidad, tanto por los precios como también por no poder compaginar trabajos y estudios, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, yo creo que una cuestión que consolidó el plan Bolonia es que se entendió al estudiante como trabajador a tiempo completo para la universidad y eso rompe totalmente con conciliar la universidad con el trabajo, con la militancia estudiantil, con la familia o con todo tu círculo social. Y creo que fue un problema muy claro para la gente de clase trabajadora, porque al final una cuestión que el plan Bolonia planteaba era que había que superar estos modelos de clases magistrales, de aprendizaje memorialístico. Se intentó superar mediante la presencialidad, hacer seminarios, etcétera, pero no lo consiguió, porque lo que consiguió es que aplicara el antiguo modelo, pero a un modelo que además era incompatible para poder estudiar y expulsó cada vez a más a la clase trabajadora de la universidad. Yo cuando estaba estudiando decía que habían cogido lo peor de cada modelo. Lo peor de la presencialidad de las clases magistrales que seguían y lo peor de tener que estar un montón de horas aquí en la universidad de forma obligatoria. No, y luego también la propia función que se espera del papel de la universidad en función de la dedicación de recursos que le queramos dedicar como país, ¿no? Es decir, porque si a este escenario le añadimos que en los últimos años las únicas universidades que se han abierto nuevas en este país han sido privadas, porque no hay recursos en infraestructura para poder incrementar la oferta pública del acceso a los estudios superiores, o la situación de precariedad en cuanto a los criterios de investigación, que es una función fundamental que ha de desarrollar la universidad para proveer a la sociedad, evidentemente, de su conocimiento, no solo por el hecho de la precariedad que viven los trabajadores de la investigación, que ya es suficientemente grave en la situación, sino también por la falta de recursos que los proyectos de investigación tienen en las propias universidades, ¿no? Y que tienen que buscar líneas de financiación ajenas a lo que es una apuesta pública. Si miramos lo que se dedica en investigación en este país con lo que se dedica alrededor de nuestro entorno, pues evidentemente estamos hablando de cerca de un punto, ¿no?, de Producto Interior Bruto que hay de diferencia entre los países del norte con respecto a nuestro país. Eso, claro, es decir, el papel de la universidad es un esfuerzo que tiene que tener de socialización y de democratización de un país, ¿no? Y en este caso, pues como decía Lucía, y tú también, ¿no?, el criterio elitista, ¿no?, que se le está dando al papel de la universidad, pues está rompiendo los principios básicos de la función universitaria. Yo creo que aquí hay que darle una vuelta importante. Hay una cuestión que tiene que ver con esto que decías, que es aquí en Cataluña funciona algo distinto, pero en otros sitios se lo podemos ver, los colegios mayores. Los colegios mayores muchas veces están hechos en base a criterios de no ayudar a los estudiantes con menos recursos a poder aterrizar en ciudades tan agresivas como Madrid o Salamanca o otros como Bilbao, sino que son el seguro de las familias ricas de que va a tener la ropa limpia el niño. Y eso a mí me parece preocupante porque con dinero y suelo público se están promocionando élites. Los colegios mayores de Madrid, por ejemplo, valen 1.000 euros al mes. ¿Qué familia trabajadora puede pagar eso, no? Trabajadora ninguna. Ninguna, eso está clarísimo. Y yo creo que tenemos que dar una vuelta y exigirle a las universidades y tanto al ministerio como a las propias universidades que realmente se ajusten a un criterio, ¿no?, ¿no?, que la clase trabajadora ya no, pues, no se puede mudar. Un estudiante cada vez lo tiene más complicado, ¿no?, para poderse mudar de ciudad para estudiar y ante eso
¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, no te hablaba con una compañera de Ibiza que me decía que la gente ahí no sale de Ibiza, porque pues depende del dinero que tenga tu familia, pues puedes irte o no, porque si no, con las becas no llega, ¿no? Sí, justamente además quería mencionar esto, porque al final el elitismo vino de la subida del precio del crédito público del grado universitario, pero luego también tenemos que encontrar que al final la provincia de Barcelona tenemos 4 universidades, en cada provincia catalana tenemos una universidad pública, pero mucha gente tiene que transportarse y tiene que venirse a vivir Sí, por la durante un oferta de grados tiempo. no es Claro, suficiente. no es suficiente. Y luego tienes que subir el precio del grado, que ahora por suerte ha bajado, pero continúa subiendo el precio de la vivienda. No tenemos colegios mayores, o no es el impacto que tienen los colegios mayores fuera de Cataluña, pero tenemos las residencias universitarias que continúan teniendo unos precios que De son mercado. restrictivos, De o sea, mercado. son carísimos. Aquí en el campus de la Autónoma es imposible plantearte Sí, sí. realmente venir. La gente normalmente en primero está allí, te haces unos amigos y en segundo ya te vas a Sardañola, a Sabadell, a Tardasa, porque es imposible vivir ahí. Y creo que es una cuestión que también tenemos que mencionar, que al final el grado universitario es el crédito, es la residencia, es poder gastarte el dinero en los materiales de la Compatibilizar con el universidad, trabajo. compatibilizarlo con el trabajo, que es imposible. Yo recuerdo en tercero de carrera que un profesor, ante una demanda que hubo de un alumno que dijo no podía asistir a todas las clases porque trabajaba, le dijo vete a la universidad en línea. Claro, esta no puede ser un mensaje que se Mm. haga desde una universidad pública. Si no te lo puedes compatibilizar, vete a la universidad en línea. ¿Desde cuándo esto es una cuestión que ha calado tanto, incluso también dentro del profesorado y del estudiantado universitario, de que si eres trabajador y quieres estudiar y trabajar no puedes hacerlo desde la uni pública? Cambiando de tercio, por también tocar otras cosas más allá de la universidad, eh, según los datos que maneja nuestra Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, aún no se han revertido los recortes de la anterior crisis. Y además aquí en Cataluña, pues la educación afronta retos, ¿no? Y se habló mucho de educación este año 2024, del informe PISA, de si era culpa de un sector de la población en concreto. Y yo quería introducir el tema con esto de la segregación escolar que hay en Cataluña, hablando de una cosa que me pasó a mí en primera persona cuando yo entré a la ESO, por ahí hace ya unos años. Nosotros, el colegio no estaba segregado en sí, o sea, había gente pues, de todas las nacionalidades y una gran parte de gente de Cornellá, pero sí que segregaba el propio centro saltándose todas las leyes y teníamos el A y el B, que eran pues, la gente de Cornellá, el C, los que no iban tan bien de Cornellá con los que eran hispanohablantes o toda Latinoamérica, y el D, que pues era simplemente todas las nacionalidades no hispanohablantes que eso, pues la integración ahí era básicamente nula porque ni se entendían entre ellos, ¿no? Yo creo que aquí las familias catalanas de bien están muy cómodas segregándose a sí mismas, ¿no? A la privada y así, y yo creo que es un problemón, ¿no? No sé cómo... No, no es tanto en relación en Cataluña de la dualidad entre educación pública o educación privada. Aquí el problema es la dualización de la educación desde los tiempos de Pujol entre la educación concertada y la educación pública. Ujú. Una educación concertada que evidentemente tenía reglas del sector privado para construir su presencia en el sistema educativo catalán, lo ha consolidado durante muchos años, ¿no? Incluso con factores importantes de presencia de la Iglesia en ese sentido, y que cuando llega el periodo del tripartito, en la etapa post-Pujol, se le ponen reglas a la educación concertada para poder asimilarla a la pública, entre ellas con algún pacto sobre la segregación, eh, que evidentemente tiene fallas importantes para poderse cumplir y hacerlo efectivo. Es decir, hay un acuerdo para evitar la segregación escolar entre la educación concertada y la educación pública, pero todavía hay fallas importantes de seguimiento, de inspección y sobre todo de garantías de acceso de igualdad. Es decir, aquella ley del tripartito facilitó que fuera gratuita, en aquel sentido, el acceso a la educación concertada, cosa que los colegios concertados que vienen de esa cultura privada siguen utilizando subterfugios para seguir cobrando cuota, ¿no? En materia de materiales, de acceso de infraestructura del colegio, etcétera, que son elementos que intentan bordear la ley. Factores que también segregan. Por lo tanto, se incumple, son las fallas que decía del pacto de segregación escolar, ¿no? Por eso es tan peligroso lo que decía antes, lo que está pasando en Madrid, porque quieren consolidar un modelo como el vasco, como el catalán, de una educación dualizada, donde el deterioro de la educación pública pasa por transferir recursos a la privada
con ese concierto, ¿no? Ese falso concierto que mantiene un modelo que yo pienso que tendría que ser tendente a la desaparición. Nosotros le estamos pidiendo a los gobiernos de izquierdas que últimamente tienen mayoría en el Parlamento de Cataluña que establezcamos un proceso de internalización de colegios, ¿no? De centros educativos hacia la educación pública. Y estamos haciendo un planteamiento de incrementar los recursos y recogimos en una iniciativa legislativa popular más de 60.000 firmas para tramitar en el Parlamento que los recursos disponibles para la educación deberían de garantizarse con un mínimo de un 6% del Producto Interior Bruto catalán, que es colocarse en los ratios de inversión en educación que está la media europea. Y esa es una estrategia que estamos intentando plantear, pero que la realidad es, si queremos acabar con la segregación, evidentemente tienes que acabar con todos estos subterfugios que la dualización de la educación tiene y que va siendo tendente, mayoritariamente porque no se le dedican los recursos suficientes. Tengo aquí apuntado un dato y ahora te doy paso, que es que un alumno de origen migrante, ya sea primera o segunda generación, saca de media 32 puntos menos en matemáticas que un alumno de origen nacional, pero si le quitamos el factor socioeconómico de pobreza, solo se reduce al 6,6%, ¿no? Prácticamente el mismo dato, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de las personas migrantes y hablamos de los datos que tienen, por ejemplo, de la criminalidad, que se habla mucho, si lo segregamos por clase, al final, pues eso, no es tanto dónde has nacido o cuándo has venido, sino básicamente, pues, si vives o no en la pobreza, o si tienes la clase de refuerzo, si tienes la extraescolar, o si tienes en casa un entorno para poder estudiar o para poder estar, o si estás en un colegio segregado y así. Sí, yo quería ligar mucho con lo que comentaba Javier, porque al final la educación tiene un poder transformador, de integración y de cohesión bestial, pero es que el problema es que no tiene recursos. La educación pública cada vez ha sufrido más recortes y esto pasa como la sanidad. A medida que lo vas recortando, la gente cree que la opción concertada o la opción privada es una mejor opción porque su respuesta no se puede dar desde la pública. Y al final, para integrar las diversidades, tanto de origen como en problemas de aprendizaje, trastornos de atención, autismo, etcétera, bullying, acoso escolar, es imposible atenderlo si eres un profesor para 35 alumnos. O sea, es que es imposible, un profesor no puede hacerlo, hace falta psicoterapeutas, hace falta reducir las ratios, y eso no se puede hacer sin dinero, y ligado a la cuestión migrante y la cuestión de la integración es aún más claro. De hecho, hay muchos datos que se muestra que un alumno que se ha integrado en el sistema escolar a partir de tercero o cuarto de la ESO, es muy difícil que pueda continuar su etapa educativa con normalidad, sin abandono escolar, por la cuestión de la pobreza, porque al final sales de la educación secundaria y ¿qué te vas a hacer? A trabajar para sacar dinero y llevar dinero a tu casa. Y es una cuestión que es totalmente normal y desde la educación pública no se está siendo capaz de abordar por la cuestión de los recursos. Y no se puede, cuando hablamos de migración no podemos hacerlo con un contexto neutro, ¿no? Pienso que las personas migrantes hay que hablar de un contexto de diversidad importante que tenemos que reconocer, ¿no? Y lo digo porque ahora hemos hecho un informe en la Fundación Cipriano García de Comisiones Obreras de Cataluña, hemos presentado un informe sobre el impacto que tiene la migración, ¿no? El perfil migratorio en la sociedad catalana, sobre todo en el mercado de trabajo. Y nos dice dos cosas muy importantes. Una, la mayoría de inmigrantes comunitarios, bueno, la mayoría de personas inmigrantes tienen el mismo nivel de cualificación que las personas autóctonas. Por lo tanto, el tipo de personas que utilizan los flujos migratorios vienen con formación. Dos, las personas comunitarias que no sufren los problemas de regularización ocupan puestos de trabajo de valor añadido. Las personas extracomunitarias son los que están ocupando los puestos de trabajo de mayor precariedad, los que están fuera de la regularidad, la economía sumergida, o los empleos más precarios, hostelería, trabajo del hogar, etc. Claro, ¿por qué digo todo esto? Porque si la mayoría de personas extracomunitarias están en un nivel de decil de renta más bajo, lo que hablábamos al principio de la charla, la relación directa con el acceso al sistema educativo y el impacto que tiene de su participación en el sistema educativo está condenado, evidentemente, a un escenario de subsidiariedad en el sentido del rollo que le toca conocer. Pero claro,
No hablemos de los migrantes como un elemento neutro, unívoco, no. Las personas migrantes en el trabajo y sus hijos en la escuela padecen las condiciones de la distribución de la renta. Mm. Por eso es importantísimo dar la batalla ideológica en relación al planteamiento de neutralidad que le están planteando a un perfil de personas que conviven ya por centenares de miles con nosotros, por millones con nosotros, que no son un factor unívoco, como voy a plantear la ultraderecha, de que estamos criando futuros delincuentes en los colegios españoles. Y por lo tanto, tenemos que tener muy clara que esa defensa desde el plano sindical hay que darle una batalla ideológica que hay que dar claramente y con datos, que evidentemente son empíricos, que la relación es directa, que es un problema de rentas, que no es un problema, Exacto. es un problema de clase. Pues que tenemos un problema de pobreza, no de migrantes. O sea, es una cosa bastante clara. Sin mejorar los salarios, sin mejorar los contratos, sin mejorar la ley de extranjería, estás condenando a todo un grupo de personas a la pobreza y a la Sí. marginalidad. Lamine Yamal hace unos años era una cosa, ahora es otra. Exacto. Yo quería cambiar de tercio. Nosotros cuando voy a los territorios y conozco a los delegados y delegadas, ¿no? Hablando con un compañero de País Valencià, me contaba que él formaba parte de esa generación que en la crisis de 2008 había dejado de estudiar, ¿no? Ese fracaso escolar que hubo en España, que sigue habiendo más que la media europea, para trabajar a la obra, y que de golpe se vio con 25 años sin trabajo, porque la obra pues, se fue, y entonces la FP fue su salvación, ¿no? Hizo una FP de técnico de ambulancias y pues ahora ha trabajado eso y tiene en su empresa un porcentaje de afiliación a base de trabajo sindical muy bueno, ¿no? Claro, en España hemos pasado de que la FP estaba muy mal vista, ¿no? Estaba muy denostada. Yo de hecho incluso me planteé hacer una FP, pero era lo raro, ¿no? Yo Era lo todo hice. el mundo Yo lo hice. todo el mundo en mi clase era, no, lo que toca es a la universidad, ¿no? Y yo creo que, bueno, que ese cambio, o sea, esa denostación que había antes ya no ocurre tanto. Es más, ahora conozco muchos universitarios que piensan, ¿por qué no me apunté a una FP? Porque tienen niveles de empleabilidad a veces incluso superiores que muchas FPs. Y lo que tenemos en cambio es pues que el sistema educativo, tanto el ministerio como las consejerías, no han potenciado suficiente la FP y hay una falta de plazas brutal. En Madrid, en el curso del 2022 hubo 30.000 estudiantes que se quedaron fuera de la FP pública y que tuvieron que ir a la privada y a la concertada. Una FP privada al año, en Madrid, por ejemplo, un caso que tengo cercano, son 7.000 euros al año, que es más que la universidad pública, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos aquí un gran reto, no sé cómo lo veis. Sí, de hecho está ligado con lo que comentábamos al principio de la meritocracia. En el momento que tener un grado universitario no ha significado mejores condiciones laborales, porque sales y no tienes empleabilidad, sales y tienes que pasarte 10 años en prácticas no laborales en que no cobras absolutamente nada, pues la FP comienza a tener una función en que la gente la ve mucho más atractiva, pero continúa sin haber una intencionalidad política por dotarla de recursos, porque lo que no es normal, comentabas el caso de Madrid, pero en Barcelona también muchísimos estudiantes se quedaron fuera en este anterior curso de las plazas públicas. 17.000, creo recordar. 17.000, y la solución no puede ser pues que se vayan a 2 horas en tren a hacerlo o que se vayan a la privada. O sea, se tiene que ampliar la pública y se tiene que territorializar y se tiene que diversificar. Tampoco es normal que muchas veces se han planteado esta respuesta de decir, bueno, es que este estudiante quiere hacer FP, pero no haya su plaza, pues que se meta en cualquier otra cosa, ¿no? Tienes que tener Eso una condena- eso intencionalidad. condena el fracaso. Es que condenas al abandono escolar y tampoco estás significando la FP de esta forma, porque la FP, de la misma forma que la uni tiene su función social, la FP también tiene su función social y se tiene que dignificar. Y lo que no puede ser es un cajón desastre. Yo creo que pasan dos cosas, ¿no? Y dos cosas y un riesgo importante. Una, el país sí que ha dado un salto a la hora de dignificar, ¿no? La concepción de la opinión pública en relación a la formación profesional. Y eso está provocando un incremento exponencial de la demanda, ¿no? de solicitudes de matriculación a la formación profesional. Eso es una buena noticia. Es decir, que la formación profesional juega un rol importante en el modelo formativo de la gente es una buena noticia. Dos, el problema es que el factor de recursos no lleva el mismo ritmo, ¿no? Para garantizar la oferta que tiene la demanda. Por lo tanto, y luego eso, que además la diversidad de grados a estudiar en la formación profesional dificulta que desde lo público puedas tener una oferta totalmente integral. Todo eso se entiende,
no entiendo que no corran los incrementos de los recursos al ritmo que corre la demanda, pero yo puedo entender la dificultad de garantizar la diversidad de esa oferta. Pero tienes un factor que no se está utilizando, que es la formación online, que es por donde más está creciendo la matriculación de la formación profesional, porque las empresas privadas están adaptando metodológicamente la formación online por la vía de dar la garantía de la diversidad de grados. Que eso, desde la perspectiva de lo público, debería de ser un factor determinante de una apuesta, porque es un elemento vertebrador territorial de la garantía de acceso a la formación profesional independientemente de dónde residas. Y te da la posibilidad de trabajar sin necesidad de establecer 20.000 centros físicos para garantizar la formación presencial y disputar ese terreno de la formación profesional privada. Claro, ¿cuál es el riesgo? Que si eso se consolida, como pasó en Cataluña con la formación concertada, si consolidamos una oferta de formación privada, va a hacer prácticamente que la competitividad pública en relación a esa realidad se haga impracticable y por lo tanto los recursos públicos cuando lleguen o no llegan, o porque simplemente no se lo plantean, porque alguien desde lo político pueda plantear yo descanso mi responsabilidad en la formación privada y la vida ya le vendrá a cada uno. Eso no garantiza ni vertebrar territorialmente el país, ni el acceso de igualdad de oportunidades en función de la renta y su clase. Yo creo que aquí tenemos un riesgo importante, que es el riesgo de morir de éxito. Y aquí es donde yo creo que hay que ponerle fiel al asunto. Y el sindicato tiene un reto, que es que tiene que ganarse la conciencia de que la formación profesional no solo es la etapa de la formación reglada, que la formación profesional hoy, para hacer frente a la realidad que tiene cambiante el mundo del trabajo, es la formación, la cultura de la formación a lo largo de toda la vida. Y hay que integrar todos los subsistemas, la reglada, la formación continua y la formación ocupacional. En todas las etapas de la vida de un trabajador, esté trabajando, esté en el paro o esté en fase formativa inicial, en toda su etapa, tiene que tener una misma concepción de estrategia formativa. Y eso el país hoy está bastante lejos de afrontarlo. Solo hay que ver que la formación profesional nunca depende de los ámbitos administrativos que están ligados al trabajo y siempre solo al ámbito educativo. La formación clásica, el carácter de la etapa de la reglada. Aquí el país y el sindicato, yo creo que es un factor dinamizador ahí, tiene que cambiar la lógica del país y quiere dar respuestas a los cambios del modelo productivo. Pues yo creo que es fundamental esto que dices, sí, sobre todo a saber adaptarse a esos nuevos sectores que nacen y también esa agilidad. Yo creo que también al Estado a veces entendemos que es difícil de exigirle, pero también creo que también tienen que cambiar algunas cosas. Nos quedan 3 temas y 2 minutos, así que puedes elegir uno y ya está. Uno sería el 03, otra las prácticas y los becarios y el último, que yo creo que lo puedes hacer tú, el movimiento estudiantil. Así que puedes elegir 03 Que o... elija Lucía. Bueno, prácticas podemos hablar porque justamente ahora mismo también estando en la universidad y hablando también de FP, es uno de los problemas que más afectan a los jóvenes trabajadores también para entrar al mundo del trabajo. Es que lo que no es normal es que acabemos haciendo prácticas de forma gratuita, trabajando de forma gratuita por absolutamente nada, porque luego tampoco consolida y eso asegura quedarte en el centro de trabajo y conseguir un contrato. Eso es. Bueno, yo que aquí lo que pediría en cuanto a las prácticas es que vea la luz ya de una vez por todas el nuevo decreto sobre la reforma del Estatuto del Becario, ¿no? Yo creo que es fundamental que la relación trabajo-formación tenga un espacio de articulación regulada y no simplemente de voluntad arbitraria de la relación directa entre empresas y universidades, ¿no? Que al final deja el factor de la persona fuera de esa realidad. Yo creo que lo que se ha trabajado desde el sindicato en el marco del diálogo social y lo que en teoría debería de superar las resistencias rectorales ahora que estamos en la universidad para hacer frente a esta historia, no digo patronales, que evidentemente también existen, ¿no? Pero que eso vea la luz de una vez por todas, porque yo creo que es imprescindible cambiar esa lógica de la relación de que una persona joven no puede estar en un puente interminable entre el tránsito de su etapa formativa y su etapa laboral. Y porque lo que estamos haciendo son pasarelas intransitables que yo creo que están condenando a la precariedad a muchísima gente. Y aquí hay un factor de acortar la distancia de ese puente y poder garantizar mejores condiciones de acceso al mundo del trabajo de la gente. La semana pasada veíamos cómo salió trámite de consulta pública de Estatuto del Becario. Es un trámite que hay que hacer y que no nos garantiza que vaya a salir, pero bueno, por lo menos es un paso adelante en ese inicio de la tramitación para que luego vaya al Consejo de Ministros y Ministras y veremos a ver en qué acaba. Yo soy pesimista, pero pues
soy pesimista por la vía gubernamental. Lo que nos queda aquí es seguir hablando del tema y sobre todo pues empezar también a un futuro pues movilizar y sobre todo también tejer, también creo que este local es muy bueno por esto, tejer esa alianza con el movimiento estudiantil que también creo que es fundamental para estas cuestiones, ¿no? Que mezclan una cosa con la otra. Último minuto, no sé si queréis decir algo. Yo simplemente daros las gracias y sobre todo pedir perdón, porque claro, si alguna cosa no he sido suficientemente pues clarividente en este sentido, claro, simplemente excusarme que un metalúrgico del sector de la automoción, hablando de la educación, pues bueno, puede permitirse el lujo de meter la pata en algún caso, ¿no? Por lo tanto, daros las gracias y sobre todo volver a reivindicar que gracias porque sea la primera iniciativa esta, ¿no? La que se haga en este local, que es motivo de orgullo para las Comisiones Soberanas de Cataluña, en el corazón del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Una universidad también que tiene una cierta referencia en el progresismo de nuestro país y que por lo tanto Comisiones Obreras aquí orgullosa de estar con vosotros. Sí, y yo voy a ligarlo también, aparte de las gracias, a lo último que comentábamos, que era la ligazón entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero. Y creo que justamente abrir este local en la Universidad Autónoma es una muestra. Al final, aparte de que somos clase trabajadora, que estudiamos y que no dejamos de ser clase trabajadora porque somos 4 años y tengamos la oportunidad de no trabajar, cualquier demanda, sea la rebaja de precios, sea la consecución de estatuto del becario, sea conseguir que la clase trabajadora de verdad esté inserida dentro del movimiento y del mundo universitario y el mundo de la AFP, no se va a conseguir si vamos de un lado a otro. Entonces, tener este local, que los estudiantes sean conocedores de que este lugar también es suyo, que no hace falta estar trabajando para estar sindicado, que no hace falta tener un contrato de trabajo tampoco para estar sindicado, son cosas muy importantes también para hacer crecer la sindicalización de la gente joven, porque lo primero que se aprovecha la patronal para vulnerar nuestros derechos laborales es el desconocimiento y la no sindicalización. Entonces, cuando ya tienes el sindicato, cuando tienes un centro de trabajo donde hay gente sindicada, lo tienen mucho más difícil para vulnerar nuestros derechos laborales. Pues nada, por nuestra parte también terminaría agradeceros a los dos también la presencia en el podcast. Y también hay que terminar con esto, ¿no? Yo creo que el estudiantado ha sido motor de cambio durante mucho tiempo. En Cataluña también durante los años últimos de la dictadura de transición fue, junto con el movimiento obrero, una cuestión muy determinante, ¿no? Pues de cara a, bueno, a que la dictadura terminase. No, el dictador murió en la cama, pero la dictadura terminó ¿Y las calles? en las calles. Y yo creo que también toca reivindicar ese papel, ¿no? De la juventud que ha tenido y que yo creo que sigue teniendo en muchos casos. Y también, pues bueno, que la educación es una cuestión fundamental, política y sindicalmente hablando, que nos da herramientas, tanto la igualdad de oportunidades real, ¿no? No esa meritocracia que nos intentan vender, y que en ese sentido pues también nos toca seguir forzando, ¿no? Ese aumento bueno, ese cierre de los recortes, ¿no? El fin de los recortes, y que también siga aumentando el presupuesto en educación, porque hay mucho de lo que mejorar en todas las etapas, también la de 0-3. Y nada, terminamos este podcast y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.